Hola, ¿qué tal? Hoy presentaremos un nuevo capítulo de la temporada número 19 de Sensor UABC. En esta ocasión hablaremos de un tema que ha resultado totalmente indispensable desde que inició el confinamiento debido a la pandemia. La gran mayoría de nosotros nos hemos visto obligados a interactuar con nuestros seres queridos por medio de pantallas. Asimismo, a tener nuestras clases y a estudiar haciendo uso de las nuevas tecnologías que se han puesto a nuestro alcance, o en caso de ya haber estado allí, han sufrido actualizaciones y modificaciones con el fin de mejorar su rendimiento y eficiencia. Así es, si no hubiera sido por el uso de ciertas aplicaciones académicas y la posibilidad de mantenernos en contacto a través de videollamadas y mensajes, la situación que vivimos actualmente simplemente hubiese congelado por completo nuestras vidas. Por fortuna esto no fue así, y es gracias a estas tecnologías que podemos llegar al final de otro ciclo escolar. ¿Estás ansioso por terminar tus proyectos finales? No te preocupes, la recta final está muy cerca. Y justo de eso queremos hablarles el día de hoy. Ya comienza Sensor UABC. En la actualidad, las TIC han transformado los parámetros de obtención de información por medio de las tecnologías de la comunicación, a través del desarrollo de Internet y de los nuevos dispositivos tecnológicos como la computadora, la tableta y el smartphone, así como las plataformas y software disponibles. Y con este top 5 sabrás más sobre las TIC, sus características y los tipos que hay. Las TICs son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas. TIC es una abreviatura para Tecnologías de la Información y la Comunicación. La información se refiere, en este contexto, a la transferencia de datos de un modo innovador, los cuales abarcan textos, imágenes y audio. La comunicación se refiere a las herramientas que permiten que el mensaje enviado por el emisor sea correctamente descifrado por el receptor. Por ejemplo, las plataformas de información al usuario. Penetran todos los campos del conocimiento humano y la vida social, el hogar, la educación, el entretenimiento y el trabajo. Transforman los procesos mentales de adquisición de conocimientos. Son inmateriales, pues la información se construye a partir de redes virtuales. Son instantáneas o inmediatas, ya que el acceso a la información y la comunicación se da en tiempo real independientemente de la distancia física. La información que contiene debe ser digitalizada, sea que se trate de texto, imagen o audio. Se rigen por el principio de interconexión. Son interactivas, lo que implica la participación del usuario en el proceso de la recolección de información y la adaptación de los recursos disponibles a sus necesidades. Redes. Se refiere tanto a las redes de radio y televisión como a las redes de telefonía fija y móvil, así como el ancho de banda. Terminales y equipos. Abarca todo tipo de aparatos a través de los cuales operan las redes de información y comunicación, por ejemplo, ordenadores, tabletas, teléfonos celulares, dispositivos de audio y video, televisores, consolas de juego, entre otras. Servicios. Se refiere al amplio espectro de servicios que se ofrecen por medio de los recursos anteriores, por ejemplo, servicios de correo electrónico, almacenamiento en la nube, educación a distancia, banca electrónica, juegos en línea, servicios de entretenimiento, comunidades virtuales y blogs. Sin duda, las TIC están presentes en nuestro día a día, facilitando nuestra vida diaria, la educación, nuestro entretenimiento y descubrimientos médicos o históricos. Todo esto gracias a las tecnologías que cada año van evolucionando. Y esto fue lo que debes saber. Hasta la próxima. La información fue recabada en significados.com. Mi nombre es Liliana González. El día de hoy nos acompaña Sonia Angélica Cordón Yocupicio. Ella es una estudiante de la Facultad de Deportes que actualmente cursa la licenciatura en Actividad Física y Deporte en el 6º semestre. ¿Qué deporte practica? En la actualidad practico frisbee. Antes practicaba badminton, pero llevo 6 meses practicando frisbee. Estuvo participando en un evento
que fue internacional, que es el Dual Meet. ¿En qué consistió este evento? El evento consistía en hacer en un minuto la mayor cantidad de burpees, de lagartijas, de sentadillas, de jumping jacks y creo que hay de abdominales. ¿Cómo fue el proceso de preparación para este evento? Nuestra profesora ya se encargaba de ponernos a hacer este tipo de ejercicios y también aplicando lo que es en corto tiempo. Nos ponía cierto tiempo y las repeticiones máximas que se pudiera. No eran exactamente esos ejercicios, pero sí era la misma intensidad. ¿Cuál fue el reto más grande que afrontó en el proceso? Yo creo que lo tuve que hacer sola. No había como alguien que me motivara, tuve que poner música y pues el tiempo, también estar viendo el reloj me presionaba un poquito porque también me estaba concentrando en hacer los ejercicios bien, porque al inscribirse te decía que había una forma de hacerlos, entonces pues quería que contaran todas las repeticiones y era un poquito estresante, pero me gustó. ¿Cómo se siente al haber representado a la UABC frente a deportistas universitarios de otro país? No me lo esperaba, la verdad. Cuando vi la tabla, no esperaba ver mi nombre ahí, pero pues al verlo me emocioné y como te comenté anteriormente que por problemas personales no pude continuar hasta el final, pero me puso un poquito competitiva y más porque no sabía que en el evento no estaba enterada que era también con la Universidad de Colombia y eso me motivó más. ¿Cómo ha sido el apoyo por parte de los entrenadores? Por parte de mi entrenadora de Frisbee, ella estaba muy emocionada porque aparte de que pues fui la primera niña, también el primer niño de Tijuana iba en el mismo club, entonces ella se encargó de que todos nos estuvieran apoyando, de que todos nos echaran porras y pues sí, fue muy bonito ver que todos lo hicieron. ¿Algún consejo que quiera compartir con algunos otros deportistas que actualmente por la situación se encuentran realizando ejercicio de forma virtual? Muchas veces como que no hay la misma motivación porque pues lo tienes que hacer en casa, pero yo creo que este tipo de eventos, yo no había participado la verdad en este tipo de eventos y al participar me motivó mucho, fue era como un reto para mí, más que competir con otras personas, era más personal y me motivó. O sea, es una buena forma de poder hacer ejercicio y que no lo sientas como aburrido o tedioso y pues te motiva también a prepararte para ganar, si eso es lo que quieres o si quieres competir solamente por gusto, pero pues te tienes que preparar y eso es bueno. Excelente, muchísimas gracias, fue un placer tenerte el día de hoy acompañándonos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda y bienvenidos al canal de Ilumina. En el video de hoy, beneficios de las plantas en la tierra. Si quieres saber más acerca de por qué son importantes las plantas en la tierra, acompáñanos en este video. ¿Sabes lo que es la fotosíntesis? En caso de que no lo sepas, te lo diremos. La fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas absorben energía inorgánica, o sea, ese humo negro que observamos en los incendios, y lo transforman en el oxígeno. Ahora, ¿por qué son importantes las plantas? Bien, principalmente son una parte básica y elemental de la vida sobre el planeta Tierra. Sin ellas, las cosas no serían como las conocemos, ni para el ser humano, ni para ninguno de los otros seres vivos. Las plantas tienen una gran relevancia en la Tierra, debido a que aportan desde oxígeno y alimento hasta refugio y medicinas, entre muchos beneficios más. Pero, ¿cómo se da esto? Bien, primero hablaremos de la fotosíntesis. ¿La recuerdan? El proceso de transformar dióxido de carbono a oxígeno. Este proceso tiene 4 etapas. La primera es la absorción, donde las raíces absorben el agua y los minerales o compuestos que la tierra posea. La segunda es la circulación, donde los nutrientes circulan, vaya la redundancia, desde las raíces hasta las hojas a través del tallo. Luego sigue la fotosíntesis, que se realiza en las hojas, las cuales, para este proceso, se orientan hacia la luz del sol. Luego, células específicas de la planta permiten atrapar la luz que, en combinación con el dióxido de carbono, ayuda a transformar la savia de la planta. Y finalmente tenemos el cuarto proceso, que es la alimentación, en el cual durante el proceso de transformación de la savia se produce el oxígeno, el cual es expulsado por las hojas y así se obtiene el oxígeno. Así pues, las plantas tienen gran importancia para los seres vivos.
Las plantas son los únicos seres vivos autótrofos, o sea que producen su propio alimento basado en materia inorgánica, pues son capaces de transformar la energía del sol en energía química y fabricar con ella materia orgánica. Además, las plantas son las responsables de buena parte de la biomasa presente en el planeta Tierra, y sin ellas ni siquiera tendríamos nuestra atmósfera rica en oxígeno. Otro punto muy importante es el cómo influyen las plantas y árboles en las cadenas tróficas. ¿Y qué son las cadenas o pirámides tróficas? Pues son representaciones gráficas de las relaciones entre la comunidad de un ecosistema. En este caso, las plantas son la base de todas las pirámides tróficas, dado que son las únicas capaces de producir materia orgánica a partir de la luz del sol, agua y varios materiales inorgánicos. Otro caso de las plantas en las pirámides tróficas es en los ecosistemas, pues un ecosistema vasto en flora permite que los animales herbívoros se alimenten de ellas, que a su vez serán el alimento de los depredadores. Además, la vegetación da firmeza a la tierra con sus raíces, por lo que las plantas minimizan los efectos de la erosión, impidiendo que el viento y las precipitaciones acaben con el terreno. Del mismo modo, las plantas permiten fijar la materia orgánica y los nutrientes en la capa superficial del suelo, y así crean un terreno fértil, el cual es necesario para evitar la desertificación. ¿Y para qué me sirven las plantas, además de todo lo mencionado? Aunque parezca mentira, todavía no hemos mencionado una de sus más importantes aplicaciones: la medicina. Aproximadamente el 25% de las medicinas modernas son productos derivados directos de las plantas, y gracias a la medicina tradicional, un 80% de las personas en el planeta usan las plantas medicinales para tratar sus distintos problemas o afecciones. Además, algunos animales también las usan como medio para mejorar su salud. Como hemos observado, existen muchísimos beneficios más, entre los que se destacan la producción del papel extraído de los árboles, la agricultura y los mismos alimentos. Son tantos los beneficios que se ha creado una sobreexplotación de la materia prima que nos ofrece el reino vegetal, siendo la deforestación el principal factor de que los suelos se vuelvan infértiles y se conviertan en desiertos, que miles de ecosistemas sean destruidos y que la capa de ozono se debilite por falta de oxígeno. Esperamos que la información proporcionada en este video te haya resultado interesante y te invitamos a que sumes tu granito de arena en el cuidado del medio ambiente, tomando acciones como plantar un arbolito o el cuidado de las áreas verdes. El equipo de ARPA Ilumina agradece tu atención. Hasta pronto. ¿Sabías que fuentes como National Aquarium y National Geographic, así como otras organizaciones, han descubierto que solo el 5% del mar ha sido explorado, por lo que el 95% sigue siendo un misterio? Se cree que un 86% de las especies aún no han sido descubiertas, lo que significa que se ha catalogado menos del 15% de las especies. Crimpodeutis, también conocido como pulpo dumbo por sus peculiares aletas en forma de orejas. Viven en todos los océanos, entre las extremas profundidades marítimas. Estos peculiares animales miden 20 centímetros de largo y pesan aproximadamente 13 kilos. Físicamente carecen de esqueleto, contienen 8 brazos de tentáculos con 60 a 70 ventosas en cada uno. Tienen una cabeza en forma bulbosa con 2 ojos saltones y aletas que parecen orejas ubicadas en su cabeza. El patrón de cómo se distribuyen nos ayudan a identificar si son machos o hembras. Vienen de la familia de moluscos cefalópodos. Deben de huir de orcas, tiburones y otros cefalópodos más grandes. Se alimentan de caracoles, gusanos y crustáceos. Dragón de mar, también conocido con el nombre científico Phycodurus equus y como dragón de mar foliado. Es originario de las costas sur y oeste de Australia y puede encontrarse a 50 metros de profundidad. Es un familiar de los caballitos de mar,
Su cuerpo parece estar formado por algas, hojas y ramas, brindándole un peculiar aspecto que le permite mimetizarse para evitar a los depredadores y sobrevivir. Suele medir desde 20 a 25 centímetros de largo. Usa las aletas a lo largo de su cabeza para guiar su desplazamiento y girar. Sin embargo, la piel exterior es bastante rígida, limitando la movilidad. Se alimenta de plancton y pequeños crustáceos, y a pesar de sus dones místicos, se encuentra en peligro de extinción, pero esto debido a factores humanos, como la contaminación o por buzos interesados en su captura, siendo así una especie protegida por el gobierno australiano. El cangrejo yeti, también conocido como Kiwa hirsuta. La ubicación de esta especie peculiar es en las profundidades del Océano Antártico. Fue descubierto por primera vez en 2005 en las Islas de Pascua, y un año después se encontraron con más especies cerca de Costa Rica. Su medida varía entre 13 a 15 centímetros de largo. Esta criatura es ciega por naturaleza, su exoesqueleto es blanco y sus pinzas están cubiertas por unos sedosos filamentos del mismo color que recuerdan al pelo o a las plumas. Las sedas que se encuentran en sus pinzas poseen bacterias cuya función todavía es tema de debate para los investigadores. Algunos han afirmado que las cultivan y luego las utilizan para alimentarse de ellas. Otros sugieren que les sirve para protegerse de muchos virus que se encuentran a su alrededor. Se deduce que su principal depredador es el pulpo de color pálido, debido a que cohabitan en el mismo territorio. El cangrejo yeti es un ser carnívoro, debido a que se alimenta de mejillones, algas y animales marítimos. Pulpo de anillos azules, también conocidos como Hapalocleina. Viven en las pozas de agua de mar en el Océano Pacífico, desde Japón hasta Australia. Los pulpos de anillos azules son del tamaño de una pelota de golf. Sin embargo, poseen veneno suficiente para quitarle la vida a varias personas. Son reconocidos por sus anillos característicos de color azul, negro y piel amarillenta. Normalmente se alimentan de cangrejos y camarones, pero si llegan a atraparlos, incluso pueden alimentarse de peces. Se abalanzan sobre su presa y les arrancan un pedazo de su grasa, si son un crustáceo, para después drenar la carne. Tiburón blanco, también conocido como Carcharodon carcharíes. Viven sobre las zonas de plataforma continental, cerca de la costa, donde el agua es menos profunda. Es en estas zonas donde la abundancia de luz y corrientes marinas generan una mayor concentración de vida animal, lo que para esta especie equivale a una mayor cantidad de alimento. La parte superior del cuerpo es de color gris pizarra, para fundirse con el fondo marino de las costas rocosas, pero su nombre se debe al color universalmente blanco de su vientre. Tienen hasta 300 dientes triangulares en forma de sierra, dispuestos en varias hileras, y un excepcional sentido del olfato, con el que detectan a sus presas. Incluso disponen de órganos que perciben los minúsculos campos electromagnéticos que generan los animales. Se alimentan principalmente de leones marinos, focas, pequeñas ballenas dentadas e incluso tortugas marinas, además de corroa. Esperamos que te haya gustado y despertado tu curiosidad por estas raras especies marinas que habitan en el océano. Recuerda que aún hay mucho por descubrir. ¡Hasta luego! ¿Sabías que la lectura es clave en el desarrollo educativo, personal y emocional de las personas? Además, también es clave para la felicidad y el éxito personal. Una vez que se aprende y se adquiere el hábito de la lectura, las personas empiezan a desarrollar una serie de beneficios que, si bien pueden ser muchos, en este momento mencionaremos 9 de los más importantes. 1. La lectura mejora la comprensión de textos, la gramática, el vocabulario y la escritura. 2. Ayuda a aumentar la curiosidad,
abriendo preguntas que estimulan la reflexión y el conocimiento. 3. Estimula el razonamiento y la capacidad memorística. 4. Aumenta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza al momento de hablar. 5. La lectura enriquece la creatividad y es una muy buena vía contra el aburrimiento. 6. Ayuda a explorar nuevos mundos y mejora la imaginación. 7. Favorece el ánimo y reduce el estrés. 8. Incrementa la habilidad de ser empático y crea vínculos con otras personas. 9. Siempre te acompaña y hace que no te sientas solo, independientemente del lugar donde te encuentres. Cada libro tiene su propio autor y esencia. Por ejemplo, Miguel de Cervantes nos cuenta en El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha las aventuras de Sancho Panza y Don Quijote por el camino de la Mancha, en busca del amor de la hermosa Dulcinea, enfrentándose a molinos de viento, bandidos y la locura de Don Quijote. Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. En el año 1818, Mary Shelley nos demuestra que un monstruo no necesariamente tiene que ser horrible. George Orwell, en la novela Rebelión de la Granja, nos inspira e induce a la lectura con buenas nuevas de un próspero futuro que ni las grandes mentes puedan imaginar. Herman Melville, con su novela Moby Dick, nos ilustra el emocionante inicio de un viaje a la lectura, por medio de la curiosidad que va más allá de la caza de ballenas, sino del atrevimiento tenaz al descubrimiento. En el asteroide B612 vive un principito que nos demostrará el niño que todos llevamos dentro, y la esperanza e inocencia que aún alimenta nuestra vida. No soy para ti más que un zorro parecido a otros 100,000 zorros, pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Hay que recordar, nunca es demasiado temprano para compartir un libro con los niños. Si aguardáramos a que sepan leer para hacerlo, es como si esperáramos a que él supiera hablar para hablarle. Penélope Leach. Hola, les saluda Andrea Perfecto. Desde casa les quiero enviar un gran abrazo colmado de buenos deseos para ustedes y sus familias. Debido a la contingencia que estamos pasando, me gustaría hablarles un poco de la ansiedad, ¿sí? Podríamos definir la ansiedad en un periodo de desarrollo normal de la personalidad como un estado de tensión transitorio que nos permite activar mecanismos de defensa, de adaptación al medio. Nos provoca un estado de alerta, nos provoca un estado de defensa, nos provoca un estado transitorio de angustia, pero es transitorio, ¿sí? Podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad cuando ese estado ya no es transitorio. Bueno, podemos empezar a mencionar que la ansiedad o el trastorno de ansiedad tiene manifestaciones psicológicas, emocionales y reacciones fisiológicas y obviamente que se reflejan en nuestra conducta cotidiana y alteran nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y nuestro desempeño laboral o académico. Podríamos empezar mencionando algunos, ¿sí? Reacciones fisiológicas que puede ser opresión en el pecho, sensación de dificultad para respirar, náuseas, mareos, insomnio, tensión y temblor en el cuerpo, sudoraciones, hiperventilación, y algunas reacciones emocionales pueden ser irritabilidad, cambios bruscos de comportamiento,
miedo, angustia, sensación de que algo catastrófico está por pasar, ¿no? Bueno, y esto se refleja en nuestra conducta. Me gustaría mencionarle la importancia que tienen nuestras creencias en nuestras emociones y nuestras acciones, ¿sí? Si nosotros tenemos un pensamiento negativo o irracional, obviamente vamos a tener una reacción, ¿sí? Si yo pienso que me voy a morir o que me voy a enfermar o que me está dando un infarto o que voy a reprobar un examen o que voy a perder el trabajo, eso va a provocar un estado emocional y una reacción fisiológica, y esa reacción fisiológica y ese estado emocional se va a manifestar en nuestra conducta. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en nuestra ansiedad? Bueno, primero, aceptar e identificar los síntomas fisiológicos, ¿sí? Y reconocer los síntomas emocionales. Y reconocer también las causas que están generando esta ansiedad o que detonen esta ansiedad para poder después controlar los síntomas físicos, ya sea con meditación, técnicas de respiración. Ustedes pueden encontrar muchas técnicas de respiración, meditación guiada, ejercicios de relajación en internet. Se lo recomiendo, meditaciones guiadas y ejercicios de respiración. ¿Sí? Y después de los ejercicios de respiración, bueno, nos puede ayudar a escribir, identificar las causas que está detonando mi estado ansioso. Y si detectamos por ahí creencias irracionales, ¿qué tan reales son esas creencias o esos pensamientos catastróficos que podemos tener? Les recomiendo también desarrollar hábitos, ¿sí? Desarrollar hábitos, tener actividad física. Yo les recomendaría reducir la cafeína, los azúcares, las sodas, algo de harina, y tratar de tener actividad cotidianamente, ¿sí? Actividad física por lo menos de 30 minutos. La liberación de endorfinas es un antídoto contra la ansiedad. Y bueno, también trabajar la parte del orden en la casa. Cuando ordenamos afuera, eso nos permite también empezar a reestructurar el orden interno, ¿sí? Trabajar creencias, hábitos y reconocimiento de las causas que detonan nuestra ansiedad. Espero que este breve tema les sea de utilidad, y bueno, les envío un gran abrazo nuevamente y me despido de ustedes. Pronto nos vemos. Hasta luego. Te recomendamos que revises la página de Facebook de tu facultad, así como el horario de exámenes ordinarios y extraordinarios, para ver cuál es la mejor opción para ti. Y por supuesto, aprovechar la oportunidad del tiempo libre que se aproxima para obtener créditos, si así lo deseas, claro. Esperemos que los temas hayan sido de tu agrado y no olvides el gran impacto que causan las nuevas tecnologías en nuestra vida académica y social. Además, te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Sensor UABC, en YouTube, Instagram y Facebook. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. Recuerda sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, todos los miércoles a las 10:30 de la mañana se transmite una repetición del programa por el mismo canal. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión en Sensor UABC.